El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le comparte la experiencia que él ha tenido con algunos hermanos de la comunidad. Hay personas muy buenas en la vida de Pablo y él agradece muchísimo. Pero también se han hecho presente personas que no lo han tratado como hermanos, aunque sean miembros de la comunidad. Algunos lo han abandonado, otros lo han traicionado. No nos dice San Pablo qué fue lo que hizo el herrero, pero contra el herrero es fuerte. No sabemos qué es lo que hizo. Son de las preguntas que cuando llegue al cielo yo le voy a hacer. Y si alguno de ustedes llega antes y se la puede hacer, hágasela. ¿Qué te hizo el herrero? Pero es interesante, no pide que Dios sea duro con él, no. Lo encomienda a la misericordia del Señor. No fue bueno conmigo, ojalá que Dios tenga misericordia de él. Pero hay un personaje que ha estado cerca de él en muchos momentos. Lo acompañó durante todos los viajes. Fíjense, todos los viajes que realizó San Pablo contaron con la presencia de este personaje. Cuando estuvo detenido, ahí estaba, a la par. Y de una manera especial en el proceso que se realizó en Roma. ¿Quién es este personaje? Lucas, el evangelista. Lucas, que en su evangelio nos hace comprender a Jesús amante de los pobres. San Lucas dice en sus bienaventuranzas, son 4 las que encontramos en el evangelio de Lucas, que la predilección especial de Jesús son los pobres, los que no tienen nada, los que están con las manos en alto esperando de parte de Dios la mayor de las bendiciones, y es que el Señor te sostenga. Lucas, cuando habla de pobreza, no analiza si la pobreza es material o espiritual, eso es verdad. Pero tiene claro San Lucas que todo aquel que se presenta como pobre delante de Dios va a ser acompañado de manera particular por Jesús. Miren, en Lucas tenemos el relato de Zaqueo. Zaqueo, a pesar de tener mucho dinero, Zaqueo era pobre. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad grande en su espíritu, en su vida. Y cuando Zaqueo permitió la cercanía de Jesús, su vida se transformó. Su vida logró ese cambio a la que todo cristiano está llamado. Lucas nos dice que la presencia de Jesús transforma la vida de las personas. El evangelio que nosotros leemos, que es un evangelio riquísimo en imágenes, en relatos, en experiencias de fe, y que está firmado por San Lucas, es el único que nos cuenta cómo fue la anunciación, cómo fue el momento del nacimiento, cómo reaccionaron los pastores. Es el que nos dice cómo poder encontrar a la Virgen teniendo en sus brazos al niño Jesús.
Algunos estudiosos han afirmado que San Lucas se volvió el primer reportero, el primer periodista, cristianamente hablando. No quería hacer una historia de la vida de Jesús, pero le fue a preguntar a la Santísima Virgen cómo habían sido esos momentos especiales. ¿Cómo fue el momento de la Anunciación? Y conversando con la señora, fue redactando poco a poco esos hermosos capítulos en donde encontramos el inicio de la evangelización a través de la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de la Santísima Virgen. Repito, no quiere Lucas hacer una biografía de Jesús, no es el sentido, pero quiere determinar para todas las personas que lean su evangelio que el origen no es humano, el origen es divino. Es la voluntad de Dios que su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarne, asuma la naturaleza humana, sea verdadero hombre. ¿Para qué? Para salvar a todos los hombres. Aquí San Lucas nos da una lección muy bonita. Lo que no se asume, no se redime, dirán posteriormente los santos. Lo que no se asume, no se redime. Jesús asume la naturaleza humana de nosotros como propia. ¿Para qué? Para redimirla, para santificarla, para glorificarla. El Señor nos va a permitir esa gracia especial. Pablo está muy agradecido de Lucas y nosotros también debiéramos de estarlo. Además de haber escrito el Evangelio, San Lucas escribió otro libro, ustedes lo saben, ¿cuál es? El libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos han definido este libro como el quinto evangelio, el evangelio de la iglesia. No se ha terminado de escribir. Y cuando digo esto, no es que se le van a poner páginas de más, no. Hay una partecita en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, que dice: maldito aquel que quite o que ponga de más en la Biblia. Pero el evangelio de la iglesia nos involucra también a nosotros. Toda la andanza evangelizadora de los Hechos de los Apóstoles debe ser una motivación para nosotros. Cuando Lucas escribe su evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, tiene como único objetivo que la persona conozca tanto a Jesús como a la iglesia. ¿A quién dirige Lucas su evangelio? A un hombre que se llama Teófilo. Vayan a leer ustedes los primeros versículos del evangelio de Lucas. Y él dice: a ti, querido Teófilo, buscando en la historia qué Teófilo puede ser, se logró encontrar que durante el proceso de Pablo, Nerón había encomendado a uno de sus grandes amigos, Séneca, para que representara al emperador en el proceso. Era de todos los amigos de Nerón el hombre más religioso, devoto de los dioses paganos, pero religioso. Y la palabra Teófilo, ¿qué significa? Amigo de Dios. Teo, Dios. Filo, amistad. El Teófilo del Evangelio es aquel hombre que estaba juzgando a Pablo. Y entonces el Evangelio de Lucas
es la defensa escrita por este discípulo en el proceso de Pablo. Pero aquí queda un dato interesante. Todo aquel que lea el Evangelio puede ser un amigo de Dios. Usted se puede llamar Teófilo delante de Dios o Teófila. El amigo de Dios, la amiga de Dios. El que quiere conocerlo más. Para que la amistad sea verdadera, el conocimiento debe ser verdadero, profundo. Nos conocemos nosotros, queridos hermanos. Sabemos quiénes somos, cómo estamos, qué está sucediendo en nuestra vida. A veces nos vemos, pero no nos conocemos. Miren, gracias a San Lucas, ojalá podamos sentir el deseo de conocernos y el deseo de conocer mejor a Jesús, Hijo de Dios, el Hijo de María. Hay un cuadro que se venera en Roma, en la Basílica de Santa María la Mayor. Ese cuadro tiene un nombre muy bonito, es de la Virgen, y es llamado La Salud del Pueblo de Roma, la Salus Populi Romani. Es un cuadro antiquísimo, viene del siglo I. La tradición dice que fue San Lucas quien lo pintó. Cuando el Papa Francisco realiza sus viajes apostólicos, antes de irse, va y visita ese cuadro de la Virgen y se pone bajo la protección de la Virgen. Y cuando regresa de sus viajes, antes de llegar a su casa, pasa por Santa María Mayor, agradeciéndole a la Virgen su protección, su presencia. Ella está con el niño en los brazos. Cuando San Lucas la pintó, le pidió el permiso de poner en sus brazos al niño. Pero Lucas no lo conoció de niño a Jesús. Probablemente en el Evangelio de hoy, en el capítulo 10, versículo 1, Lucas sea de esos 72 discípulos, uno. Probablemente. Pero de niño no lo conoció. Por eso, el niño que aparece en los brazos de la Virgen tiene facciones de adulto, porque al Jesús adulto sí lo conoció. Y los rostros del niño y de la madre son casi idénticos. Es que, ¿a quién más se iba a parecer ese niño sino a su madre? Pero aquí Lucas nos quiere decir algo interesante. Quien mira a Jesús, ve a María. Y quien ve a María, mira a Jesús. Usted tiene devoción a la Virgen, no tenga miedo. Su devoción a Jesús va a ser grande. Esos que le dicen que no quiera a la Virgen, que Cristo se va a enojar, mentira. Ningún hijo se enoja si alguien le quiere a su mamá. Ninguno. Al contrario. Si alguien no quiere a mi mamá y me la insulta, ahí sí que nos vamos a ver. Pero si alguien quiere a tu mamá, ¿te vas a enojar? No. Y se acuerdan de aquella mujer que gritó: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. ¿Y qué dijo Jesús? Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen. Lo que Jesús quiere es que reconozcamos todos los méritos de su mamá. Y San Lucas nos ha regalado hasta esa gracia, esa pintura.
Tiene usted un nieto en su casa que sea inquieto con el internet, dígale, búscame la imagen de la Virgen, esa que visita el Papa Francisco antes de irse de viaje o cuando regresa, y pidámosle en este día a la Virgen, a la Salus Populi Romani, que nos conceda la salud del mundo entero. Este mundo que está necesitado de salud, tanto física como espiritual. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.